Después de haber abordado la dimensión sociológica y la jurística sociológica, el estudio de la realidad social y de las adjudicaciones que tienen lugar en ella y del orden de las adjudicaciones, tenemos que estudiar otra dimensión del mundo jurídico, en donde vamos a trabajar con el elemento con el cual más habitualmente se relacionan los abogados y al orden jurídico, que son las normas, la jurística normológica, que va a trabajar sobre captaciones lógicas de eso que vimos en la dimensión sociológica, sobre juicios, sobre relaciones entre conceptos. Así como nosotros en la jurística sociológica estudiamos a la adjudicación aislada y al reparto, la unidad de la jurística normológica es la norma. ¿Cómo vamos a definir nosotros a la norma? Si uno recorre libros de teoría jurídica, va a encontrar muchas definiciones de cómo se define una norma. Goldschmidt nos propone una definición de norma que nos relaciona la dimensión normológica con la dimensión sociológica. Nos dice que la norma es una captación lógica y neutral de un reparto proyectado. ¿Qué es esto? Primero, esto hay que saberlo muy bien. Captación lógica y neutral de un reparto proyectado. ¿Qué quiere decir? Primero estamos hablando de un reparto proyectado. Un reparto, recordemos, era una adjudicación de potencia o impotencia que provenía de seres humanos que se podían determinar. Podemos pensar un reparto, lo que hace un juez al dictar sentencia, lo que hace un profesor al dar una clase o al tomar examen. Eso es un reparto. La norma es una captación del reparto. Es algo, una percepción intelectual. Es un juicio lógico. Por ejemplo, una norma. El que matare a otro será reprimido con prisión o reclusión de 8 a 25 años. Esa es la fuente de la norma. Yo con esa fuente puedo captar una relación lógica entre matar a otro y prisión de 8 a 25 años, que son ideas, son conceptos relacionados lógicamente, y que captan un reparto proyectado, porque se proyecta que el que mate a otro vaya preso de 8 a 25 años. Ese sería el reparto, que vaya preso. La norma capta ese reparto. Y lo capta de manera neutral. No lo capta como lo capta el que es un protagonista. Lo capta desde el punto de vista de un tercero. Porque nosotros podemos decir, el que matare a otro será reprimido con prisión o reclusión de 8 a 25 años. Si fuéramos el juez de ese caso, no lo captaríamos así. Lo captaríamos como diciendo, debe ir a prisión fulano de 8 a 25 años. La norma es como lo capta alguien que no es protagonista del reparto, desde el punto de vista de un tercero. Nosotros, en las normas, describimos repartos, porque captamos lógicamente repartos. Repartos que se proyectan, que se lanzan hacia el futuro. Y esto lo entendemos mejor si pensamos en las funciones que la norma tiene. ¿Qué hace la norma? Por un lado, la norma describe, nos cuenta, nos describe. Nos describe dos cosas. Nos describe el reparto y nos describe la voluntad del repartidor. Nos describe la voluntad del repartidor, quiere decir que las normas nos dicen lo que el repartidor quiere. Si yo capto la norma, el que matare a otro será reprimido con prisión o reclusión de 8 a 25 años, allí captamos, eso nos describe que los legisladores, que los diputados y senadores quieren que el que mate a otro tenga una prisión de 8 a 25 años. Pero además nos describe el reparto mismo, nos describe que esa voluntad se va a cumplir. Porque no nos dice la norma, nosotros quisiéramos, nos gustaría que el que matare a otro, no, dice, el que matare será reprimido con prisión o reclusión.
Es decir, nos afirma, nos describe el cumplimiento de la voluntad del repartidor. Además de esta función descriptiva de la norma tiene una función integradora. ¿Qué quiere decir la función integradora? Integradora quiere decir que integra el orden de repartos, que lo llena de cosas al orden de reparto. Que en realidad es una cosa que uno puede decir, bueno, pero ¿cómo puede ser? Porque si la norma es una cosa lógica y el orden de repartos es algo real, sociológico, ¿cómo algo lógico va a poder cambiar la realidad? Y no la cambia de por sí, lógicamente. No es magia. Aunque Oliver Crone hablaba de las normas y la relacionaba con la psicología y cómo tiene algo como de mágico. Bueno, pero no nos referimos a que la norma es una varita mágica que inventa cosas y aparecen cosas que antes no había. No, porque la norma es un ente lógico. Si es un ente lógico, solamente existe en la cabeza, en la razón de las personas. Pero como los seres humanos somos inteligentes y somos racionales, pensamos al comportarnos, entonces las normas, a través de los repartidores, integran la realidad social. Y la integran en la realidad social de distintas maneras. Por un lado, a través de las conceptualizaciones. La norma da lugar a ideas o conceptos que tienen sentido por la norma solamente. Por ejemplo, un alumno se registra como alumno regular de la facultad. Tiene que ir a clase. ¿Y qué es clase? Bueno, clase uno puede decir es un lugar donde uno le enseñan. No, pero si uno estuviera en el bar y tiene un compañero que le enseña y uno aprende mucho, eso no es clase, no le sirve para regularizar la materia. El concepto de clase surge del reglamento de la facultad, que supone que sea una actividad que se da en determinado espacio, en determinado horario, conducida por determinadas personas, que son los profesores que están autorizados para dar la clase. Ese es el concepto de clase, que surge de la norma. Pero hay veces que hasta hay determinados objetos que como cobran realidad en virtud de la norma, las llamadas materializaciones. Se materializa, pero claro, no es de nuevo algo mágico, algo que no existía y se... Porque no es que nace en su materialidad, pero sí cobra una entidad muy diferente, muy particular. Yo puedo tener un pedacito de papel de color hermoso, precioso, brillante, que dice 1000 y que vale 10 pesos. Pero está muy lindo, está muy bien hecho, lo hicieron con una impresora láser, no 10 pesos, 100 pesos, está bien impreso, es hermoso. Tiene varios cuadros famosos allí con muy buena calidad. Y después tengo otro papelito que no es tan lindo, que no tiene tantos colores, tiene un solo color, que es medio rosa o naranja, que es el billete de 1000 pesos. Pero yo con este billete puedo hacer, con este papelito puedo hacer un montón de cosas que con este papelito no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque hay una norma que describe el reparto de darle a este papelito curso legal como moneda. Y a este no. Pero este es más lindo. ¿Cómo va a valer menos si es más lindo? Porque esta norma que le confiere, que le reconoce curso legal, la ha materializado este papelito en dinero, en moneda. Y yo puedo tener otro papelito que en verde azul, que es medio feo, la verdad, más chiquito, no tiene ni muchos colores, que es de $100, y que vale más. ¿Por qué? Y porque hay una norma de una economía más poderosa que la economía argentina que le confiere curso legal. Y así son normas que han materializado cosas, que han creado los billetes. Pero ¿cómo no lo creo si el billete es un papel? Sí, como es papel, pero como papel no vale. O vale muy poco. Vale por la norma. Esa es la materialización. La función descriptiva de la norma, entonces, describe la voluntad del autor y describe el cumplimiento de la voluntad. Y aquí podemos hacer un añadido también.
Cuando la norma describe bien lo que el autor quiso, la voluntad del autor, decimos que la norma es fiel. Nos dice lo que quiso el autor. Para concretar la fidelidad, para descubrir la fidelidad y para ajustar la fidelidad, hay una tarea del funcionamiento de las normas que se llama interpretación. A veces tenemos que interpretar la norma, porque no nos queda claro cuál era la voluntad del autor y queremos que sea fiel, y entonces la interpretamos. En realidad siempre hay que interpretarla, pero a veces es un poquito más complicado, otras veces se da automáticamente. Gracias a la interpretación, yo puedo hacer de la norma algo fiel. La norma además describe el cumplimiento de la voluntad. Nos dice será reprimido, nos dice se pagará. Para conseguir eso, hay que aplicarla a la norma. Cuando se aplica, decimos que la norma es exacta. Una norma que se cumple es exacta. Lógicamente es susceptible de grado, puede ser más o menos exacta. Puede ser totalmente exacta, muy exacta, poco exacta la norma, cuando se aplica poco, cuando se cumple poco. Cuando la norma nos describe el cumplimiento, que en la realidad no hay cumplimiento. Y como dijimos también, tenemos la función integradora de la norma, que realiza el valor adecuación cuando está bien integrado, en donde aparecen los conceptos a los cuales la norma va a dar lugar y las materializaciones, objetos que cobran existencia en el orden de reparto en virtud de la norma, que pueden ser personales o pueden ser no personales, como hablábamos recién. Estructura de la norma, y esto es importante y nos va a ver su característica como ente lógico. La norma tiene un antecedente y una consecuencia jurídica. El antecedente a mí me describe la realidad social que se tiene que dar para que se produzca el reparto. Y la consecuencia jurídica me describe el reparto que va a tener lugar si se da el antecedente. El que matare a otro será reprimido con prisión o reclusión de 8 a 25 años. El antecedente, el que matare a otro. Tiene que haber alguien que mata a otro. Si pasa eso, viene la consecuencia jurídica, un reparto. Reclusión o prisión de 8 a 25 años. Ahora, esta manera de presentar la norma es una manera incompleta, porque nosotros sabemos que puede ser que no, que puede ser que alguien mata a otro, pero no es reprimido con prisión o reclusión de 8 a 25 años porque lo hace en legítima defensa, no sé, defendiéndose. Eso nos revela que el antecedente es más complejo. No es solamente el que matare a otro. Por ejemplo, es el que matare a otro y no se encontrara en una situación de legítima defensa. Entonces vemos que en el antecedente hay características positivas, o sea, algo que tiene que estar, matar a otro, y características negativas, o sea, algo que no tiene que tiene que no estar. Por ejemplo, legítima defensa. Entonces nosotros podríamos decir, el que matare a otro, siempre que no está en legítima defensa, será reprimido con prisión o reclusión de 8 a 25 años. Pero tampoco es tan fácil. Porque, por ejemplo, si prescribió, si pasó mucho tiempo desde el hecho, pasaron más de 25 años del hecho, no va a recibir prisión o reclusión de 8 a 25 años, porque prescribió. Entonces también la consecuencia jurídica tiene característica positiva y característica negativa. El que matare a otro, si no está en un caso de legítima defensa, será reprimido con prisión o reclusión de 8 a 25 años si no está prescrito, por ejemplo. Y así podemos ver y podemos comprender cuál es la estructura de la norma. En donde tenemos un antecedente y una consecuencia jurídica, y en donde la consecuencia jurídica tiene que corresponder con el antecedente, tiene que ser lógica, lógicamente, ¿no? La consecuencia jurídica tiene que ser lógica por el antecedente. Tiene que haber una correspondencia sociológica, o sea, tiene que ser posible físicamente, y correspondencia diquelógica. No aceptaríamos una norma que dijera el que matare a otro será premiado con determinada monto de riqueza. Eso no va diquelógicamente, hay una incompatibilidad diquelógica.